Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Juan Carlos Polanco en su segmento Gobierno Civil Bíblico, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Estamos bien, Jorge. Gracias, como siempre, por esta oportunidad que tenemos de estar cada semana tratando un tema tan importante como es gobierno civil bíblico. Un tema importante, pero también un tema muy descuidado, alejado, muy poco tocado dentro de la esfera de la iglesia, aún la familia y en las demás agencias de la sociedad. Por eso nosotros pues hemos querido desarrollar este programa con el fin de ayudar a todas las personas a entender que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos y que esa forma de gobierno está propuesta en la Biblia. No es una propuesta nuestra en ninguna manera, es algo que ya está claro y definido en la Biblia, que si lo aprendemos, lo tomamos y lo aplicamos, tiene su fruto registrado históricamente. Así que bienvenidos todos hoy, los que nos ven en directo, los que nos verán en diferido, en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Bienvenidos. Y bienvenido como siempre, pues claro, nuestro querido amigo, codirector del programa, Juan Carlos Polanco de Chile. Bienvenido, brother. Hola, hola Pastor, ¿cómo está? Bendiciones, espero que esté bien. Sí, aquí estamos con todo el ánimo, continuando este programa. Como usted decía, no es importante, pero al mismo tiempo está un poquito descuidado, sobre todo por el mundo cristiano, el mundo del gobierno, el mundo de la política, todo eso, economía y varios temas que se arman, que se conversan acá, porque no es solamente el tema del gobierno, sino las bases. Y hay harta moralidad ahí, hay harta filosofía, mucha cosmovisión. Entonces, hay mucho material el cual la gente que es cristiana, que es creyente, puede sacar para comenzar a hacer sus propias conclusiones, digamos, y ver qué es lo que más le conviene a su país o qué es lo que no le conviene. Claro que sí. Yo estoy escribiendo en mi guión para mis dos patriotas sobre un gobierno ilegal o ilegítimo y, y una de las cosas que estoy escribiendo es que pues un gobierno ilegítimo es un gobierno en donde que solamente piensa en beneficiarse él y no le importa lo que eh, la sociedad, la gente que lo eligió, haga. Entonces, pues el tema nuestro hoy es sobre gobiernos ricos, Gobiernos naciones, ricos nas- igual a naciones pobres, países pobres. naciones pobres. Gobiernos ricos, naciones pobres, porque Juan Carlos ya estuvo hablando la semana pasada sobre un tema muy Gobiernos corruptos, parecido, ¿no? gobiernos corruptos igual a países violentos. Es gobiernos corruptos igual a No, gobiernos más que gobiernos corruptos son gobernantes violentos. corruptos. En este caso también vamos a hablar sobre los gobernantes ricos, los presidentes que gobiernan las naciones pobres. Son los más ricos, son los que lideran la lista de los más ricos de América Latina. Claro, Exactamente. yo estaba ahí mirando en el Google, buscando sobre eh, familias presidenciales ricas y pues tenemos que hacer énfasis también que
hay gobernantes que han llegado pues a ser líderes de naciones que ya vienen ricos, Sí, que ya vienen sí, ya con eran dinero, ricos. Eran ricos. que ya tienen, El caso de los Bukele. Bukele es una familia empresarial en El Salvador y ellos ya tenían riquezas antes de que Nayib Bukele se tirara a la presidencia. claro, Bukele, también podemos pensar en Donald Trump de los Estados Unidos, y también podemos pensar en algunos líderes locales que Sí, son millonarios y que no han necesitado del sueldo de, que le ofrece su posición de liderazgo, sino que lo que han hecho con ese sueldo es como donarlo, bien sea para niños, colegios, para ayudar a jóvenes que estudien, o sí, para asuntos sociales. Y hay muchos de estos pues que llegan a liderazgos nacionales, presidenciales, gubernamentales, que realmente llegan con la motivación correcta, ¿no? Llegan claro. con la motivación de ayudar a la nación. El Pero hay caso- muchos En el que no. caso de Donald Trump, ha sido, yo creo que el único presidente hasta el momento que ha entrado con un patrimonio y ha salido con menos, porque de su bolsillo salió para muchos proyectos también. Donald Trump salió con 500 millones de dólares menos en su mandato. Cuando declaró después de la presidencia, no se vio que acumuló riqueza ni nada, disminuyó. O sea que él de su bolsillo perdió plata, sacó plata para también invertir en el país. Pagó sueldos de su plata en el gobierno. Todo. Tremendo. Pues bueno, hoy el tema es ese. Gobernantes ricos, naciones pobres, y nos estamos refiriendo pues a los que llegan a los puestos de gobierno, eh, llegan no multimillonarios, Claro, sino que su motivación de llegar al poder es para enriquecerse y amontonar mucho más dinero para ellos, para sus familias, y sin importarle pues a la gente que los eligió, y sin importarles y hacer iniciativas o propuestas en donde los que se beneficien sean los ciudadanos. Porque pues la idea de un gobernante es que piense en el bienestar de sus gobernados, que piense en cómo hacer que ellos sean prósperos, en pensar en que haya un desarrollo económico mayor, pensar en que haya más oportunidades de trabajo, pensar en que se quite la carga fiscal a las familias, y pues pensar en no eliminar, pero por lo menos estabilizar ese sentido de pobreza donde se crea y se desarrolle la oportunidad para todos, y pues que tengan toda la oportunidad de trabajar, y que sea el trabajo la máxima para, para que haya prosperidad, y no exacto. que sea los beneficios personales, la mermelada, la corrupción, el robo, todas estas iniciativas de enriquecimiento ilícito, que no que sean las iniciativas que predominan, sino que se predomine, son las acciones que dan oportunidad para que la familia sea próspera. No sé, Juan, yo busqué un pasaje bíblico y me pareció muy importante lo que leí en en la nueva versión internacional, creo. Si me deja leerlo, a ver Adelante. si, si como para darle a la gente una base bíblica de lo que estamos hablando en Proverbios 28 del 2 al 26. Proverbios 28 del 2 al 26. Pero espérate porque me salió en inglés para leerlo. No sé por qué. Proverbio 28 del 2 al 26. Quería ponerlo allí
ponerlo en la pantalla. ¿Proverbio cuánto? Proverbio 28, ¿28 de cuánto? ya te digo, del 2 en adelante. Si tú lo tienes, puedes colocarlo. La nueva inversión internacional. La nueva inversión Sí, internacional. Proverbio 28. Voy a compartir pantalla. Sí, dale, tú puedes hacerlo. Perfecto, aquí está, Proverbio 28. No sé si me... ya se ve? Ahora te miro. Sí, sí, ahí está. Dice, por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y el hombre pobre y robador de los pobres es como la lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina con su integridad que el de perversos caminos y rico, perdón. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumentará. El que, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que erra a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesas y se aparta alcanzará la misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, y nadie le detendrá. Y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Eh, hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre, se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. El que, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia, perdón. El que lisonjea con la lengua, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita con contiendas, perdón, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Sí, ese pasaje, Juan, pues tiene muchos principios que resaltar acerca de gobierno, acerca de economía, acerca de la importancia no solo de pensar en uno, sino de pensar en el bienestar de otros, de el líder, del gobernante, del príncipe que es justo, del gobernante que es justo
cómo hace que el pueblo se alegre, pero cuando el gobernante es injusto, hay tristeza dentro de la sociedad. Pues ese pasaje lo tenemos como base, pues para seguir hablando entonces del tema de gobernantes ricos y naciones o países pobres. Porque pues también, Juan, es algo que estamos nosotros viviendo aquí en Colombia. Y en Latinoamérica pues tenemos muchos ejemplos vivenciales, claros. No solamente es que contamos de algo que pasó hace muchos años, porque la gente, cuando uno le cuenta la historia, la gente dice, ah, sí, pero eso pasó allá. Pero ahora, bueno, tenemos alrededor nuestro, los colombianos tenemos alrededor nuestros países gobernados por individuos que lo único que han hecho es Sí, posesionarse en el poder para vivir bien y para que sus familias vivan bien sin importarle eh, cómo vive la sociedad. Esos son gobernantes injustos. Y pues tenemos ejemplos, tenemos, por ejemplo, si hablamos de Nicaragua, que la familia de Daniel Ortega, si hablamos de Cuba, por ejemplo, pues Cuba ya no tiene presidente con apellido de Castro, ¿no? Tiene otro presidente, pero los hijos del nuevo presidente de Cuba ahora viven en en Estados Miami, Unidos. en Miami, yates se Ah, manejan. claro. Justo, No, Pastor, ajá, si me dale. permite compartir, había sacado unos cuantos países, digamos, con sus gobernantes y las riquezas que han acumulado durante su tiempo de, de, de gobernación. Lo que quiero aclarar acá, que cada uno son gobernantes que llegaron al poder gracias al discurso de la lucha obrera, al discurso marxista, ¿cierto? Yo la semana pasada hablaba y yo cerraba la clase con este mensaje. Mientras más elocuente, noble y lleno de poesía y bien intencionado sea el discurso del líder, resistan y hagan lo posible para que no sea líder de la nación. ¿Por qué? Porque, perdón, porque son personas que llegan al poder con este discurso de la lucha de clases, que los pobres, y mientras siguen dando su discurso, se van enriqueciendo a costa de mantener un Estado gigante, de empobrecer a la gente con más impuestos que supuestamente ellos van a responder con educación, con todo gratis, y por medio de este discurso reparten la torta, y como dice el dicho, el que reparte se queda con la mejor parte. Entonces, son algunos líderes, alcancé a rescatar tres por el tiempo Dice, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. con la mejor parte. Aquí tenemos a nuestro vecino, a nuestro señor vecino, ¿cierto? Eh, este hombre, este hombre habla del imperialismo yanqui, se llena la boca en la lucha contra el capitalismo, contra un montón de cosas. Sin embargo, tiene un patrimonio de más de 1.215 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una persona que ya es multimillonaria. Pues con más de 1.000 millones en tu cuenta ya eres multimillonario. Estás a la altura de Bill Gates, de Jeff Bezos, de Donald Trump, de personas que están a ese nivel y están distribuidos en los paraísos fiscales. Entonces, este tipo de personas son las que en su país no dejan que la gente invierta, cobran impuestos excesivamente grandes, cierran el país completamente para que no entre ni salga nada de otro país. Sin embargo, sus riquezas, las riquezas de ellos, están en otro país, no están pagando impuestos en su nación, viven lujosamente, y esto no es solamente de ahora. Yo la semana pasada también hablaba de Chávez, que mientras Chávez daba su discurso y decía que ser rico es malo, ese mismo día su hija estaba de shopping en Manhattan, gastándose una millonada de plata en ropa, en lujos, en un montón de cosas, mientras el padre decía que ser rico era malo y todo eso. Entonces, cuando estas personas llegan al poder, llegan junto con el pueblo supuestamente, y después tú empiezas a ver que comienzan a acumular riquezas, comienzan a acumular fortunas, comienzan a vestirse de otra manera, a pensar de otra manera, pero al mismo tiempo en sí están con la desfachatez, con el cinismo
de no dejar que la gente crezca, en mantener la gente pobre. ¿Por qué? Les gusta el poder, les gusta el sistema piramidal que hay. Entonces, por ejemplo, mientras este señor goza de 1.215 millones de dólares en Venezuela, la pobreza llegó a un 81% y la pobreza extrema, estamos hablando de gente que no come, gente que come de la basura, gente que no vive en casas, gente que no puede ni siquiera disfrutar de un plato de comida todos los días, llegó al 53.3% y bajó un poco porque estaba en el 68 en el 2021 y bajó como 10 puntos bajó hasta el 2022. Pero sin embargo, la mitad del país está en la pobreza extrema. Estoy hablando de una foto así como este señor que yo puse acá abajo. O sea, gente que está al borde del indigenismo. Perdón, de la indigencia, perdón, me confundí la palabra. Eh, Comen de la basura, no tienen un trabajo, no tienen un sueldo digno. Entonces, mientras ellos se enriquecen, la gente vive así, vive de esta manera. Otro de los líderes que usted también habló es este señor, Fidel Castro, junto con su hermano Raúl Castro. Los dos también hicieron crecer una fortuna. Según Ford, cuando Fidel Castro declaró su patrimonio antes de morir, tenía 900 millones de dólares. Pero cuando murió, ya su patrimonio había crecido a 1.100 millones de dólares. Y este patrimonio se lo heredó a sus hijos, como usted bien dice. Claro, los hijos ya no están en la política ni nada de eso, pero están gozando del mismo imperialismo, del mismo capitalismo que el padre combatió tanto, supuestamente. Este hombre, junto con el Che Guevara, cuando daban su discurso, tenían dos Rolex, uno en cada mano. Uno daba la hora de Cuba y otro daba la hora de la Unión Soviética, de Rusia. Cada Rolex costaba 45 48 mil dólares. Los habanos que se fumaban, o sea, la vida que se daban en sí. Entonces, cuando tú te llenas la, 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 llegas al poder hablando sobre un discurso de que ser rico es malo, de que el capitalismo acá, de que el Estado tiene que cargarse de todo. Sin embargo, tú creces, tu riqueza crece de manera cínica y de manera hipócrita. Ya estamos hablando de que obviamente te estás enriqueciendo en costa de la pobreza de la gente. Usas la pobreza de la gente como un negocio para beneficiarte a ti mismo, ¿cierto? Y aquí la pobreza en Cuba, el 88% de Cuba vive en pobreza extrema. O sea, lo que aquí es el 53% en Venezuela, en Cuba es el 88%. No sé si usted, pastor, ha tenido la oportunidad de estar en alguno de estos dos países. Bueno, yo no estuve en Cuba, no, nunca he ido. Tengo amigos cubanos, claro, y ellos pues expresan la realidad que viven en su parte de economía y cómo pues hay un control de parte del gobierno para que ellos se sostengan en un nivel eh, de económico muy bajo, en donde tengan que depender del gobierno. Sí he estado en Venezuela, fíjate, estuve en Venezuela en el momento crítico eh, que estaban pasando ellos en el gobierno de Maduro, y yo lo pude ver con mis propios ojos, porque una cosa, el comunismo, escuchar del comunismo y lo que produce y las consecuencias que tiene aplicar estos principios es una cosa, y verlo pues en la historia, esa es otra, pero ya uno estar ahí y verlo con sus propios ojos, ver que la gente no tiene dinero para comprar, porque pues no hay nada para comprar, ver que la gente, eh, para poder sobrevivir, comienzan a intercambiar sus cosas materiales. Cuando yo fui, y todavía creo que todavía está así, existe, solamente existen dos clases sociales: la clase social del gobierno y los pobres. El que no sea parte del gobierno está perdido. Y el resto que no son parte del gobierno, pues son los pobres, sin importar su condición profesional, médicos o educadores o lo que sea. Si no hace parte del gobierno, su título no vale ni cinco y es igual que cualquier otro de la sociedad. Si estuve ahí, Exactamente. lo vi con mis propios ojos y es terrible.
ver las consecuencias de la aplicación de estas ideas comunistas socialistas del siglo XXI, Juan. Exactamente, es frustrante completamente ver, por ejemplo, que en Cuba hay gente profesional, ingenieros, todos que están manejando taxis, están, por ejemplo, gente en Venezuela que el venezolano hoy en día es una persona que no tiene identidad de patria, no tiene nada, están errantes por otros lados, personas que estudiaron, que se esforzaron mucho, abogados. Y yo he tenido el caso de como yo en Chile llega mucha gente extranjera a trabajar en la construcción y todo eso. Vemos que hay personas que son albañiles, que en Venezuela son abogados, ingenieros, y tienen que renunciar a todo eso para ir a ganar un sueldo de jornal, de obrero en Chile, porque aún así es mucho mejor trabajar así en Chile que trabajar como ingeniero en Venezuela, ya que el sueldo es completamente distorsional, o sea, es algo increíble. Entonces es bien triste ver eso, ver que una persona se esfuerce tanto, trabaje tanto para ver que tu esfuerzo no vale para nada. Y mientras tú ves que, por ejemplo, el líder, este individuo, tú lo ves todo grandote, todo gordo, así, comiendo, devorando la riqueza junto con el que tiene al lado, porque el que tiene al lado, el hombre yo creo que ya ni siquiera puede abrocharse los zapatos del solo, también así todo. Entonces, mientras los dos están viviendo de lujos, el pueblo está comiendo de la basura. Eso verdaderamente es algo triste. Entonces, es bien frustrante eso. Otra de las personas que, aunque su fortuna no es equivalente a la de estos dos, también es de hablar. ¿Por qué? Porque cuando ellos comenzaron siendo gente de la nada. Y ahora sí, avasallaron una fortuna a costa de corrupción, de robo, de sobornos, asesinatos. O sea, estoy hablando de la familia Kirchner. En Argentina, los Kirchner, a última hora, actuaban como una mafia. Hacían desaparecer a reporteros, hacían desaparecer a opositores. Hay un muchacho, eh, César, no me acuerdo el apellido. Este muchacho hacía el aseo, era un joven chino, tenía 20 o 29 años, era muy joven, 26, 29 años. Y esta persona fue testigo del robo de la casa de Sergio Massa, del ministro de Economía de Argentina, el que perdió contra Milei, gracias a Dios, en la elección pasada. Entonces, él fue testigo. La cosa es que él vio y se habrán robado por ahí unos fajos de billete, algo así, que él tenía, unas joyas que tenía. La cosa es que cuando le llamaron a declarar, el mismo gobierno le pidió, le pasó una declaración escrita diciendo que se le había perdido una cantidad inmensurable de plata, que era mentira, era imposible. La cantidad que se llevaron los ladrones no coincide físicamente, en volumen, con la cantidad que le estaban diciendo ahí, que era una cantidad increíble de plata. Entonces, claro, que se, querían hacer que este joven declarara, para que esta plata se dé por perdida, por robada, y poder esconderla en otro lado. Era una millonada de plata, no estoy seguro cuánta plata era. La cosa es que este muchacho dijo que no lo iba a hacer, que no lo iba a hacer. ¿Sabe dónde está este muchacho hoy en día, pastor? Yo tampoco sé. Desaparecido en democracia, en Argentina. Lo hicieron desaparecer completamente. Y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con él. No pueden hallarlo. Entonces ellos actúan como mafia. Estas personas actúan como mafia. Y miren, el patrimonio de ella es de 15 millones de dólares. Entre casas, entre fortunas, entre propiedades que tenía, todo 15 millones de dólares. O sea, comparado con los Castro y con Maduro, no es nada. Es un pequeño porcentaje, digamos. Eh, pero aún así, estas personas llegaron al poder sin nada. Eran la voz del pueblo, supuestamente. Los Kirchner eran el peronismo puro, eran personas que eran la ama de casa, el obrero, el trabajador, y sin embargo, fueron ¿de qué? ¿De qué se fueron enriqueciendo? No justifica para nada el sueldo de presidente que tenían, el sueldo de diputado que tenían, nada, la cantidad de plata con la que se fueron en sí. Y esto es lo que está declarado en ella. No se ha contado todavía los maletines de plata que se fueron en avión, en helicóptero, lo que se perdió, ni nada de eso. Yo me atrevería a decir que son por ahí
aproximadamente unos 100 millones de dólares, por lo que dicen algunos, el patrimonio que tienen estas personas escondido. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Porque todo lo que hacían lo hacían cobrando una cantidad de plata, manejaban el gobierno como si fueran una mafia. Y mientras estas personas se enriquecían, en Argentina, la pobreza extrema llegaba al 46%. El, cual- el 41% de las personas eran mujeres, el, el 38% eran hombres y el 40% eran los lugares, los municipios, todo eso. Entonces, ¿qué pasa cuando tú ves que tu compañero revolucionario llega al poder y de la nada se convierte en un magnate millonario que anda fumando no sé qué puro habano, anda con relojes caros, anda viajando en avión todos los días como lo hace nuestra querida vicepresidenta y ella llora, se victimiza? A mí me gustaría no poder viajar en avión, ¿no? O sea, es una burla, es humillante para la gente, a que aparte te salgas con ese tipo de discurso para querer seguir haciéndote la víctima. Pobrecita de mí que tengo que viajar en helicóptero privado porque la gente no me quiere, me tratan mal y todo esto, y siguen con el discurso en sí. Sí, realmente es lamentable ver esas estadísticas, pero son la realidad. Lo más tremendo es que pareciera que la gente está enceguecida porque está como adoctrinada para ser leal a personas que le hacen mal a ellos mismos y al resto de la sociedad, y como que tienen temor de decir no más, temor de levantar la voz, en fin, lamentable, pero pues esa realidad por lo regular, cuando los gobernantes se enriquecen, sobre todo que se enriquecen con los dineros que no es de ellos, de su trabajo, sino que se enriquecen con el dinero de los impuestos de los ciudadanos. Entonces, pues eso que genera pobreza en los ciudadanos. Por esa razón, que este tipo de personas, por lo regular, los gobernantes siempre están pensando en impuestos, cómo crear más impuestos, cómo sacarle más plata a la gente. Porque, y cada año, lo más tenaz, Juan, es que esta gente, estos gobernantes, cada año, como en Colombia, se declaran con lo que llama hueco fiscal. La plata nunca les alcanza. Al gobierno le entran millones y millones y millones de pesos. Es una locura los números que se manejan en el gobierno, y, y es una locura porque nunca les alcanza el dinero. Cada año hay un hueco fiscal, cada año están diciendo que hay que crear más impuestos, que hay que aumentar los impuestos, pero la gente, los ciudadanos que han elegido como borregos, como que no reaccionan ante tamaña injusticia e iniciativas, que toda iniciativa de impuestos va en contra de la prosperidad del individuo. Toda iniciativa de impuestos hace a la gente más pobre. Claro, Lo hemos dicho aquí, Juan, la gente que tiene propiedad en Colombia tiene plazo hasta marzo para pagar su impuesto de renta. Y ese impuesto cada año sube. Ahora, yo me pregunto por qué el impuesto sube. Y la gente tiene que pagar, dependiendo de su predio, tiene que pagar unos cuantos millones de pesos al gobierno. Y la gente, pues, la gente se gana 1.300.000 pesos al mes, pero tiene que pagarle al gobierno, entra debiéndole al gobierno 3, 4 millones de pesos. Entonces la gente en el nuevo año ya entra quebrada, porque lo que gana mensualmente no alcanza para pagar el impuesto que el exactamente. gobierno le pide. O sea, es una contradicción ser leales a un gobierno que lo único que piensa es en no tener hueco fiscal,
que realmente piensa en tener dinero y dinero, dinero para gastarlo, y como tú lo decías, para robarlo, robar el Exactamente, dinero. Pato. Y de hecho, ya estamos viviendo en este sistema. Ya, por último, paguemos el impuesto. A regañadientes lo pagamos, pero que se vea reflejado en la infraestructura. Por último, si ellos dicen que van a hacerse cargo de la seguridad, que van a hacerse cargo de la salud, que van a hacerse cargo. Nada, no se ve reflejado en nada. ¿En dónde se va esa plata? Se pierde en sueldos millonarios, se pierde en corrupción. Es como que cae en un filtro, del filtro cae menos, cae menos, cae menos, y en lo último una gotita cae para lo que verdaderamente fue. Porque recordemos que vamos a crear un departamento para cuidar a los ancianos. Y este departamento consiste de infraestructura, consiste de contratar nueva gente, nueva carga política, nuevos funcionarios públicos. Cada uno no va a ganar un sueldo mínimo. Un funcionario público, por ejemplo, en el caso de Chile, gana mínimo 7 veces el sueldo mínimo. Ganan 2, 3 millones de pesos chilenos, que son como 10, 12 millones de pesos colombianos, ganan esa cantidad de plata, y entonces cuando tú dices necesitamos 100 millones de pesos para esto, de los 100 millones de pesos, 20 van a alcanzar porque los otros 80 se fueron en todo lo que son ellos mismos, como dije yo al principio, los que reparten se quedan con la mejor parte. Entonces, ni siquiera para eso alcanza. Y eso es lo que está causando también la frustración de la gente. Ojo que yo soy partidario del impuesto, de bajar el impuesto al mismo, a lo justo. Como dice la Biblia, a un 10%. Entonces, pero al menos que se vea reflejado. Si van a cobrar impuestos, que se vea reflejado en la seguridad. Que sepan que yo voy a salir a la calle con mi esposa y mi hija y estoy seguro de que voy a estar bien cuidado por una policía bien preparada, buena iluminación, que haya un buen transporte al menos, que haya algo que digamos que yo diga, bueno, al menos la plata que me están quitando se está repartiendo bien. No hay nada de eso que se vea reflejado. Lo único que se ve son más y más casos de corrupción, gente rica, casos de políticos, robos y un montón de cosas. Sí, es lamentable eh, pensar en esto, ¿no? Analizar lo que está ocurriendo dentro de nuestras sociedades. Colombia pues está en eso, ¿no? Las estadísticas o lo que dice la gente, los que siguen lo que ocurre en el gobierno, dicen que el presidente en estos, que no tiene ni 2 años de presidencia, que pasa más tiempo fuera del país que dentro del país, con en su cantidad de viajes que hace. Su esposa, han puesto ahí a la esposa del presidente, cómo gasta dinero también en sus viajes y en toda la gente que tiene. Francia Márquez, la vicepresidenta, pues todo lo que gasta en helicóptero para llegar a su casa y con esas iniciativas que no tienen ningún sentido, como el Ministerio de la Igualdad y todo lo que hace, eh, es aprovechando un dinero para despilfarrarlo en beneficios que su puesto le da, que le concede. Entonces, pues se aprovechan, ¿no? Se aprovechan de esos beneficios. Por eso se dice que este tipo de beneficios que tiene un poder de estos con gente sin carácter, pues es totalmente una locura. Todos estos beneficios y estas opciones que hay, que tienen los gobernantes, es muy necesario para esto, carácter, que haya carácter, porque si no, la gente se enloquece teniendo tantas oportunidades de hacer cosas con dinero que no le corresponde. Bueno, eso es lo que pasa con los gobernantes que se enriquecen o que por lo menos comienzan a vivir unas vidas totalmente fuera de orden cuando tienen ese poder, porque poder y economía van juntos, poder y economía. Entonces la gente tiene poder y el poder le da acceso a la economía y entonces pues no quiere perder esto, pues comienzan a vivir de una forma extravagante. Pues la Biblia Exacto. dice lo contrario, ¿no? La Biblia dice que el príncipe debe ser justo, que debe pensar en hacer el bien a la sociedad, a sus gobernados, que debe luchar por el bienestar de todos y no pensar en el mismo.
La Biblia es bien clara y también es clara diciendo las consecuencias que le vendrán a aquellos que se aprovechan de su poder. Hay consecuencias, los vemos pues muy subidos, los vemos haciendo cosas tremendas, robando dinero, en fin, todo aquel que abusa de su poder, bíblicamente, en su momento tendrá sus consecuencias. A uno le gustaría que fuera ya, pero Dios sabe y tiene su momento en que toda esta gente que hace el mal, que hace leyes injustas, que es corrupta y que viola los principios esenciales de las sociedades libres, pues de una forma u otra, en cualquier momento van a tener su, eh, ¿cómo se dice? Su, no recompensa, sino su castigo, sus Decirlo, consecuencias. puede decirlo, Bueno, sí. Juan Carlos, el tiempo se nos ha ido, bro. Un buen tema. Yo creo que se podría seguir, ¿no? Sacando conclusiones más adelante sobre este tema, hablar nuevamente después. Hay varias cosas. Me gustaría también hablar en un futuro sobre los impuestos. Recordemos que 100% de impuestos es esclavitud, ¿cierto? Por supuesto. Completamente. 100% impuesto es igual a esclavitud. Hoy día nosotros somos un 19% esclavos, algunos son 39% esclavos, hay algunos colombianos que pagan 39% de impuestos, o sea, casi la mitad. Estoy hablando casi la mitad de tu esfuerzo en impuestos, Seba. Somos 39% pobres, esclavos en este país. Y toca también, es un tema que se puede también sacar más adelante, sacar un No, poquito. tenemos que hablar de eso porque pues, estos días son días de pago de impuestos y pues todos tenemos que ir al banco a cancelar. Y lo más triste y lamentable es que los gobiernos comienzan a decir, vamos a hacer una rebaja del 10, del 15, del 20%, como si fuera No un sé, acto de generosidad. claro, tengo que estar agradecido. O sea, me, Gracias, gracias por rebajarme la cuota que te, tengo que, te, por robarme menos. te rompo una pierna, pero te regalo esta muleta. Tienes que estar Bueno, agradecido. de eso lo haremos después. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos verán en diferido. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Gracias, Juan Carlos. Nos despedimos. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.